Gustavo Azócar es periodista, es analista, es estratega y consultor político venezolano. Un hombre sumamente polémico y también valiente. Junto con nuestra colega Sebastiana Barraez, está llevando como nadie, ellos dos, lo que está sucediendo en el Arauca. Por eso es que lo llamo, porque si hay algo de lo cual en este momento Venezuela es noticia internacional, es por los sucesos del Arauca y los sucesos de Barinas. Quisiera saber qué está pasando realmente en Arauca y por qué volvió a estallar la violencia, nada nuevo en el Arauca, y de quién es la responsabilidad de toda esa violencia. Bienvenido, Gustavo Azócar. Te escuchamos. Hola, Napoleón. Primero, darte las gracias por la oportunidad de esta entrevista y, bueno, saludarte y agradecerte de verdad este contacto que nos permite hablarle al mundo prácticamente sobre lo que está pasando en dos estados vecinos. Yo estoy en Táchira y tengo a dos estados vecinos. De hecho, Táchira hace frontera con estos dos estados. Tenemos frontera con Apure y tenemos frontera con Barinas también. En Apure, para responder un poco a tu pregunta, tú sabes que Apure desafortunadamente es un estado que perdimos hace muchos años, lo perdimos. Y cuando digo lo perdimos me refiero a que lo perdimos porque ese es un estado donde la guerrilla colombiana es la que tiene prácticamente el control. La guerrilla no solamente del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, ELN, sino también otras dos guerrillas. La guerrilla de lo que se conoce como disidencias de las FARC, que es un pedazo grande, el más grande de lo que fue antiguamente las FARC y que está al mando de Miguel Botache Santanilla, mejor conocido con el alias de Gentil Duarte. Y está otro grupo guerrillero que formaron otros dirigentes o líderes de las antiguas FARC, que es lo que se conoce como la Nueva Marquetalia, que es el grupo guerrillero que formaron Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa, Romaña y otros guerrilleros que eran jefes en la antigua FARC. Esas tres guerrillas colombianas, ELN, disidencias de la FARC y Nueva Marquetalia, las tres están en Apure desde hace bastante tiempo. Las tres ejercen poder en Apure desde hace bastante tiempo. Unas más, otras menos. Y esas tres guerrillas se han convertido en una suerte de Estado dentro del Estado. En Apure, a diferencia de lo que puede pasar en otros estados del país, allí no manda el gobernador, este señor Eduardo Piñate, que es gobernador desde el 21 de noviembre, él no manda allí. Ni mandan los alcaldes en los 7 municipios que tiene Apure. Allí manda la guerrilla. Allí hay que entenderse con la guerrilla colombiana, que es la que marca la pauta, que es la que decide, que es la que resuelve, que es la que ordena, que es la que ejecuta, que es la que controla el territorio. En Apure tampoco manda la Fuerza Armada. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no manda en Apure. Creo que eso quedó demostrado, suficientemente demostrado en marzo y abril del año pasado, cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana perdió a 16 hombres, otros 57 fueron heridos y 8 fueron secuestrados por la guerrilla de las disidencias de la FARC. Entonces, lo de Apure es trágico. A eso, Napoleón, súmale la presencia de carteles del narcotráfico mexicano. 3 carteles del narcotráfico mexicano están metidos en Apure. Está metido el cartel Jalisco Nueva Generación, está metido el cartel de los Zetas y está metido lo que se conoce como el cartel del Chapo Guzmán, que ya no es el cartel del Chapo Guzmán, pero todavía lo sigue manejando gente vinculada al Chapo Guzmán, que es el cartel de Sinaloa. Todos esos carteles del narcotráfico tienen gente metida en Apure también, en varios pueblos de Apure. Entonces, a eso me refiero cuando yo digo que lamentablemente Apure lo hemos perdido y lo estamos terminando de perder desafortunadamente. Barinas es otro caso. Pero espérate un instante, Gustavo. Por lo que ocurrió el 9 de enero. Adelante, Gustavo, adelante. Gustavo, ¿me oye? ¿Por qué Apure es tan importante para la guerrilla, por un lado colombiana, y por otro lado para el narcotráfico mexicano?
La guerrilla colombiana, Apure, queda mucho más lejos del centro del poder que ellos quieren ejercer, que es Bogotá. Más cercano, en todo caso, estará Táchira, Mérida, Trujillo, el Zulia. ¿Qué tiene el Apure de ventaja como territorio para, por un lado, la guerrilla colombiana y por otro lado, el narcotráfico mexicano? Apure tiene una importancia geopolítica y geoestratégica envidiable. Para que tengas una idea, todos los ríos que surcan al estado Apure son navegables. Todos. Todos los ríos que surcan Apure son navegables. Son ríos por donde tú puedes tranquilamente pasar con canoa, con curiara, con lanchas rápidas, lanchas pequeñas, con barcaza, con lo que tú quieras. Puedes navegar por cualquier río del estado Apure. Apure tiene, aparte de esa gran ventaja, que es lo que yo llamo una superautopista fluvial, ¿verdad? Apure también está pegadito a dos departamentos de Colombia, el departamento del Guainía, que es sumamente importante, y también el Arauca, que es extremadamente importante y estratégico para la guerrilla colombiana. ¿Por qué? Entonces, porque por ese sector del Arauca, Arauca es uno de los departamentos con mayor cantidad de bosques, de territorios deshabitados que tiene Colombia. Hay mucho espacio deshabitado en Arauca, demasiado espacio deshabitado que permite que la guerrilla pueda instalar campamentos donde les da la gana, cuando les da la gana y como les da la gana. No ha habido forma ni manera, lamentablemente, de que el Estado colombiano y las autoridades colombianas hayan podido ejercer pleno control sobre el Arauca. No ha sido así. Y entonces todos los movimientos guerrilleros de Colombia, todos quieren estar en Arauca porque Arauca tiene mucho terreno despoblado, mucho terreno deshabitado, mucho monte, mucha selva, mucha montaña, mucho río, ¿verdad? Y obviamente la ubicación estratégica que la conecta con Apure a través de esos ríos navegables, de esas superautopistas fluviales que yo llamo, y que permiten, por ejemplo, Napoleón, que tú puedas desde Colombia meterte por el río Arauca, conectar con el río Apure, conectar con el río Orinoco y llegar hasta del Tamacuro. Eso solamente lo puedes hacer por ahí. No hay otra forma de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, por esa superautopista fluvial entra y sale cualquier cantidad de droga, cualquier cantidad de dinero y todos los materiales estratégicos y los minerales que la guerrilla colombiana está extrayendo desde Venezuela. A través del Arauca, a través del río Arauca, del río Apure y del río Orinoco, entran a Venezuela toneladas de cocaína todos los días. Pero también a través de esa superautopista fluvial salen de Venezuela oro, coltán, bauxita y otros minerales que desde el estado Bolívar, del sur de Bolívar y del sur del estado Anzoátegui y del Amazonas son extraídos por la guerrilla colombiana para luego ser internados a Colombia y de Colombia enviarlos al resto del mundo. En Apure también están aproximadamente 120 pistas clandestinas donde despegan. Mira este número que maneja inteligencia colombiana, que maneja inteligencia de Estados Unidos y las agencias de inteligencia de Europa. En el año 2020 despegaron del estado Apure 780 vuelos del narcotráfico en un año. 780 vuelos del narcotráfico en 12 meses. Esos son 65 vuelos al mes que despegan de pistas clandestinas del estado Apure, que se van de Apure llenos de cocaína y regresan al estado Apure lleno con dinero en efectivo, con lo que pagan los carteles del narcotráfico. En Apure, en San Juan de Payara, en El Orza, en un pueblito del que muy poca gente habla, que se llama San Felipe, en el estado Apure, ¿verdad? Hay emisarios de los carteles de la droga, que son los que compran la producción de cocaína que entra
a Venezuela desde Colombia por vía fluvial y que luego sale por vía aérea desde el estado Apure hacia Centroamérica, hacia República Dominicana, hacia Guatemala, hacia Honduras, hacia El Salvador, para de allí tomar a México o a otros destinos. Por eso es que Apure es demasiado importante, no solamente Napoleón para la revolución, en el caso de Venezuela, sino para el Foro de Sao Paulo y para todos los movimientos de izquierda, los movimientos subversivos, los movimientos de narcotraficantes que han visto a Venezuela como la gallina de los huevos de oro y no precisamente por petróleo de Venezuela. Bueno, pero ¿y qué pinta ahí la Fuerza Armada Revolucionaria de Venezuela? Desafortunadamente muy poco, porque como te he dicho, el control sobre lo que pasa en Apure ya no lo tiene, o al menos lo tiene muy poco, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue desalojada del estado Apure en marzo y abril del año pasado por las disidencias de la FARC. Todos vimos esos enfrentamientos, todos vimos esa batalla que se vivió en el Ripial, en La Victoria, en Los Cañitos, con un resultado terriblemente desfavorable para nuestra Fuerza Armada. 16 militares asesinados, 57 militares heridos, 8 militares secuestrados por la guerrilla colombiana. Yo no sé, Napoleón, si tú tienes en tu registro histórico, yo no lo tengo, pero no sé si tú lo tienes, en tu registro histórico, algún secuestro de militares venezolanos por parte de la guerrilla colombiana. Para mí, es la primera vez que la guerrilla colombiana secuestra a 8 militares. Y eso ocurrió en abril del año pasado en territorio venezolano, en el estado Apure. Entonces, la pregunta es, ¿quién controla Apure? ¿Quién lo controla? ¿Quién manda en Apure? ¿Y qué gana el régimen y qué gana el Foro de Sao Paulo y qué gana la extrema izquierda? ¿Qué gana Rusia, China, Cuba con que esa situación esté así? Y sobre todo, ¿qué gana los Estados Unidos y los países vecinos con que eso no se resuelva? Mira, el Foro de Sao Paulo y todos los grupos de izquierda y los movimientos subversivos, los movimientos anti-norteamericanos, movimientos anti-estadounidenses, ganan mucho porque a Venezuela entran todos los años, y estas no son cifras mías, son cifras de el gobierno de Colombia y de las autoridades de Colombia y del gobierno de Estados Unidos. A territorio venezolano ingresan cada año aproximadamente 400 toneladas de droga, 400 toneladas de cocaína que se producen en Colombia. Colombia es hoy por hoy el primer productor de cocaína del mundo. Y el 10% de la cocaína que produce anualmente Colombia se estima que entra a Venezuela y desde Venezuela va a otras naciones del mundo. Entonces, imagínate lo que significan 400 toneladas de cocaína en el mercado internacional. Eso es demasiado dinero. De allí sale el dinero, por ejemplo, para financiar campañas electorales en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en España, a los de Podemos, a Pablo Iglesias y a la parranda de delincuentes, eso que están allá. ¿Y quién les da ese dinero? ¿La guerrilla colombiana, o sea, el narcotráfico mexicano? ¿Quién les da ese dinero y cuánto le dan? los Es un dos, porcentaje, es una vacuna. Mira, hay denuncias muy graves y muy serias de que las FARC y el ELN han financiado campañas electorales en Ecuador, por ejemplo, en Colombia, en Centroamérica. O sea, la guerrilla colombiana le ha apostado a candidatos para que esos candidatos, me imagino, los dejen tranquilos, ¿verdad? El caso de Rafael Correa, hay denuncias muy bien sustanciadas que tienen las autoridades de Ecuador, y creo que hay una investigación que quizás va a llegar a Felipe dentro de poco con alguna. Hay señalamientos de que Correa recibió financiamiento por parte de la guerrilla de las FARC. Mira, en Ecuador debes recordar que en el año 2008, el 1 de marzo de 2008, fue dado de baja en Ecuador alias Raúl Reyes, que era el segundo de las FARC.
el campamento, la base central de Raúl Reyes, el segundo hombre de a bordo en las FARC, que era Raúl Reyes, estaba en Ecuador. ¿Y quién permitió que Raúl Reyes estuviera en Ecuador? Rafael Correa. Y casi se produce una guerra, por cierto, entre Ecuador y Colombia cuando el gobierno de Álvaro Uribe bombardeó el campamento de Raúl Reyes que estaba en Ecuador. Tú debes recordar aquel impasse que se produjo entre Rafael Correa y Álvaro Uribe, porque la FARC tenía un campamento dentro de Ecuador y desde allí organizaban los atentados que se llevaban a cabo posteriormente en territorio colombiano. Entonces, y en la computadora de Raúl Reyes encontraron los nexos de la guerrilla colombiana con el gobierno venezolano. Así es, y también con el gobierno de Ecuador y con muchos otros gobiernos del mundo. Y por allí hay otras computadoras cuyo contenido seguramente vamos a conocer muy pronto. Por ejemplo, las computadoras que encontraron en el campamento de Jesús Santrich, que fue asesinado el 27 de mayo en Zulia, en la Sierra de Perijá, aquí en Venezuela. Bueno, allí Inteligencia Colombiana dice tener en su poder unos computadores propiedad de Raúl Reyes. Van a aparecer dentro de poco los computadores de alias Romaña, que fue asesinado en territorio venezolano, en Apure. Y van a aparecer también los computadores de alias El Paisa, que también fue asesinado en territorio venezolano, en Apure, porque todos estos guerrilleros usan computadoras, usan laptops y usan teléfonos satelitales. Todo eso está en manos de organismos de inteligencia y muy pronto vamos a empezar a enterarnos de todo lo que hay allí. Entonces, el narcotráfico, mi estimado y apreciado Napoleón, desafortunadamente se ha convertido en una máquina que está financiando no solamente movimientos políticos de extrema izquierda en todo el mundo, sino que también está financiando movimientos guerrilleros y está financiando incluso protestas, manifestaciones como las que hemos visto en Colombia o en Perú o en Ecuador o en muchos países como Chile, por ejemplo. Allí hay un financiamiento de grupos mercenarios, de grupos vinculados al narcotráfico, de grupos de extrema izquierda y, por supuesto, de grupos guerrilleros. Pero ¿y cuál es el papel entonces? ¿Es que no tienen más poder o es que no les interesa por X motivo, que me dirá si esta versión es la correcta, a gobiernos como Colombia, como Estados Unidos, como Brasil, ¿no? Por citar tres de ellos, con que haya ese movimiento tan grande de dinero, parte del cual le afecta a ellos? Lo digo porque para eso existen los satélites de Estados Unidos, para vigilar los aviones y el movimiento de aviones y tumbar los aviones que haya que tumbar, como en muchas oportunidades lo hicieron en Centroamérica, o se hizo en Centroamérica, no estoy diciendo quién, para que no salgan esos buques a través del Orinoco, para que no salgan al Atlántico y con ello lleven la droga al resto del mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sigue y es tan fuerte la droga? Mira, debe haber algo, evidentemente, el narcotráfico también invierte en tecnología, el narcotráfico invierte en equipos, el narcotráfico invierte en submarinos, el narcotráfico de alguna manera, han sofisticado cada día más la manera de traficar la droga, la manera de transportar la droga. Una parte de la droga sale por vía aérea, otra parte de la droga sale por vía marítima, en barcos, embarcaciones o submarinos. Y una parte muy pequeña, por cierto, muy minúscula, es la que está circulando por tierra, porque los narcotraficantes se han dado cuenta que pueden perfectamente comprar un avión hoy y desecharlo mañana. Hay un cementerio de aviones en Centroamérica, en Honduras, en Guatemala y en El Salvador. Hay un cementerio de aeronaves. Cuando estos tipos ya le han sacado a cada aeronave el jugo y le han sacado el costo y le han sacado cualquier cantidad de dinero, no les importa dejar la aeronave botada allí, la botan o la estrellan contra hay inclusive fotos, hay fotos y videos de mini submarinos, creo que no son muy grandes, que utiliza la droga en Colombia para transportarla a Estados Unidos, a Centroamérica, o a las islas del Caribe, donde sea necesario transportarla. Pero lo que no entiendo es que es verdad, tienen que tener tecnología
y tienen que comprar a mucha gente. Solamente se habla, es como el caso de Odebrecht. Odebrecht parece que corrompió a toda América Latina, pero que no tocaron Estados Unidos. Cuando en Miami, por todas partes y todas las construcciones, había los bloques esos que decían Odebrecht, Odebrecht, Odebrecht. Oye, me cuesta creer que yo entiendo que la distribución de Coca-Cola y Pepsi-Cola sea tan extraordinaria por el poder que tienen y además porque es algo legal. Pero ¿cómo puede compararse la distribución de la droga en cada rincón de los Estados Unidos si es algo ilegal, a menos que tenga gente muy poderosa ahí arriba que se hace la vista gorda y que está ganando con eso? Pregunto yo, no sé. Mira, te voy a responder con un ejemplo muy práctico que tiene que ver, por ejemplo, con el lavado de activos y el lavado de dinero. ¿Hay alguna forma de que se pueda lavar dinero en el mundo sin la ayuda de los bancos? No hay manera de que la gente lave dinero si los bancos no se hacen de la vista gorda. ¿Y por qué hay varios bancos mundiales, internacionales que se han visto salpicados por escándalos porque se ha detectado y se ha descubierto que estaban lavando dinero del narcotráfico? ¿Dónde depositaba inicialmente el dinero Pablo Escobar Gaviria? Lo depositaba en los bancos. Donde han depositado otros grandes narcotraficantes parte de su fortuna y su dinero en los bancos. Y los que están dedicados a lavar dinero, que lavan dinero del narcotráfico o de la corrupción, ¿dónde depositan su dinero? En los bancos. Entonces, yo no quiero decir con esto que es que todo el sistema financiero internacional está metido en el lavado de dinero, pero evidentemente hay algunos bancos y tiene que haber algunos bancos y seguramente el gobierno de Estados Unidos lo sabe y la Unión Europea también lo sabe, que hay algunos bancos que se hacen de la vista gorda con los controles cuando les llegan aquellas transferencias, aquellos depósitos altísimos que ellos saben que es dinero que viene del narcotráfico o que es dinero lavado del narcotráfico o de la corrupción, pero no dicen nada. Bueno, de la misma manera debe estar ocurriendo, ¿verdad? Para que los narcotraficantes hayan crecido exponencialmente, para que la producción de cocaína haya aumentado en estos últimos años, para que el tráfico de drogas haya aumentado en estos últimos años, sin que todavía las grandes naciones y las autoridades del mundo hayan logrado detenerlo. Es el poder que tiene el dinero para corromper. Los narcotraficantes corrompen policías, soldados, ejércitos, gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos nacionales. En Arauca, 2 gobernadores de Arauca fueron destituidos, por ejemplo, porque las autoridades descubrieron que tenían vínculos con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Es decir, eran 2 gobernadores que estaban trabajando para la guerrilla colombiana. Y, eso no, y el ejército de Colombia, la guerrilla colombiana no está muy cercana y unida y protegida, según dicen, por la narcodictadura venezolana. Obviamente allí entramos en el terreno de las alianzas, y son las preguntas que muchos venezolanos nos hacemos. Es decir, mira, ¿cómo es posible que en Venezuela haya campamentos del Ejército de Liberación Nacional, que todo el mundo sabe dónde están? Están en Zulia, en Táchira, en Apure, en Barinas, en Bolívar, en Guárico, en Amazonas, ¿verdad? Pero nadie los combate, nadie los ataca, ¿verdad? Aquí hay campamentos de la Nueva Marquetalia, pero nadie los ataca, nadie los combate. Aquí hay campamentos de las disidencias de la FARC y nadie los combate. El único campamento de las disidencias de la FARC que fue víctima de un ataque por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue en Apure, con el resultado que ya te comenté anteriormente. Pero, ¿será acaso que ese es el único campamento que tienen las disidencias de Gentil Duarte en Venezuela? No. Así como tienen campamentos las disidencias de Gentil Duarte, y te estoy hablando de una guerrilla que no es amiga o que no está aliada con el régimen venezolano, que son las disidencias de Gentil Duarte. Así como tienen campamentos en Apure, también tienen campamentos en Amazonas y tienen campamentos ¿Y cuáles son los grupos guerrilleros que son aliados con pruebas de la narcodictadura venezolana? Bueno, yo no tengo ningún papel, ningún documento que me permita certificar y mostrarlo. No existe un documento notariado, no existe un papel registrado. No, no hay ningún documento ni notariado ni registrado donde
como es normal, hay problemas con el internet y se congeló. ¿Me estás oyendo, Gustavo? Gustavo, ¿me oyes? Gustavo. Bueno, ya nos dijo lo fundamental, ya nos aclaró el panorama Gustavo Azócar, que lo estoy viendo todavía congelado. No sé si ustedes, si él, déjame ver si yo puedo mostrarles a ustedes. No, no le puedo mostrar a ustedes, a Gustavo. Ok, de todas formas, muchísimas gracias, Gustavo Azócar. Ya saben entonces qué es lo que está pasando en Apure. Gracias, Gustavo, aunque no me estés escuchando, pero espero que nos vea esta noche. Un abrazo.